Bien. Bueno, nuevas vincularidades. Estar para quienes amamos, estar para nosotros. Arquitectura del lenguaje y el vínculo. Mm, los voy a invitar a inhalar profundamente y a exhalar, pudiendo permitirse aterrizar acá en este momento presente, en esta nueva posibilidad que se abre, digamos, a la hora de poder conectar con un nuevo material que comparte un hermano, un alma, una persona, como puedo ser yo, como puede ser cualquiera. Entonces, simplemente para poder entrar en contacto con este momento presente, conmigo, con lo que hoy está vivo en mí, puede ser expectativa, puede ser ansiedad, puede ser enojo porque empecé un rato tarde, todo está válido, eh, todo está bienvenido en este espacio. Vamos a tratar de que este espacio, que sí es un espacio, si se quiere, como no diría aprendizaje, como, pero como de donde se habilita la pregunta, donde se habilita la pregunta que podamos cuestionar ciertas cosas que en general tomamos como dadas, como normales, y que se pueden presentar nuevas posibilidades para percibir eso que puede no tener otra posibilidad dentro de una forma de pensar. Entonces simplemente me permito ahí estar conmigo, con lo que está vivo en mí y aceptando todo, generando este espacio entre todos para que sea un lugar de realmente nos podamos nutrir, no solamente del contenido que vamos a hablar, sino del tejido y del entramado que estamos compartiendo juntos. Así que bueno, gracias también por su presencia, a todas y a todos por estar aquí. Bueno, arrancamos. Cuando hablamos de percepciones, hablando de las percepciones, cuando hablamos de cómo percibimos el mundo, en general está ligado como a una forma de percibirlo en relación al tiempo. Vivimos nuestra vida muchas veces pensando en el pasado, pensando en el futuro, qué vendrá después. Y eso nos hace como mirar para atrás, mirar para adelante, y bueno, y mirar para el momento presente, ¿no? El momento presente es siempre como una excusa para ir a algún lado, ¿no? Como, incluso en los vínculos, ¿no? Como, incluso cuando estamos hablando con alguien, siempre escuchamos, pero como a veces, ¿no? Dependiendo cómo cada uno es, pero lo que tendía a hacer yo, por lo menos era escuchar lo que el otro decía, porque incluso aunque me interesaba lo que estaba diciendo, quería acotarle algo, aconsejarle algo, ayudarla en algo si me está contando un problema. Y eso es como que nos saca un poco del momento presente. Nos hace estar como en nuestra mente, básicamente. Entonces vamos a empezar a ver que esta linealidad, que no es casual que haya puesto una línea, la linealidad del tiempo, nos hace perder el foco en el presente. Y en realidad eso es puramente mental, por así decirlo, y vamos a entrar en eso ahora, porque en realidad el cuerpo y el presente es más o menos esto en realidad. No existe el pasado y el futuro, existe solamente el presente, que vendría a ser como este círculo. Este círculo podemos decir que somos nosotros. Y el pasado y el futuro es con qué nos cargamos y con qué nos llenamos a la hora de estar o no presentes, digamos. Presentes vamos a estar siempre, el cuerpo vive en el presente. Entonces, la pregunta es con qué llenamos ese presente, este presente que nosotros somos. Cuando vivimos así, lo que hacemos es traer el pasado, ¿no? Que pueden ser los dolores, que pueden ser las heridas, que puede ser el trauma, eh, al presente, a nivel mental y a nivel corporal. Ya vamos a ir entrando un poquito más en esto. Y siempre con expectativas del futuro, con lo que quiero decir. Entonces empieza a generarse lo que yo llamo como una visión acotada del presente. Es como una especie de constricción, de limitación, en lo que hace es que veamos literalmente como caballos, como esa imagen ahí, que nuestro presente esté tenido tanto por el pasado y por el futuro, por la expectativa de algo mejor, de ser mejor, incluso en este camino de ascensión, ¿no? De iluminación, como se le gusta
nos gusta decir a los espirituales, que cada vez me hace más ruido todo eso, y ahora voy a explicar por qué. En este camino, ¿no? Como cada vez de conciencia, de autoconciencia, empezamos como a anhelar algo, o queremos sanar partes, queremos resolver situaciones, queremos transformar vínculos, siempre pensando en lo que podría ser, en lo que podría ser bajo qué, ¿no? En lo que podría ser bajo un ideal, en lo que podría ser bajo un ideal, bajo un concepto. Este concepto, que ahora voy a entrar en este concepto, es para mí la raíz de todo sufrimiento, de todo dolor, de todo insatisfacción crónica que vive la sociedad y que vivimos como humanos, que es lo que nos impide estar presentes, lo que nos ancla al pasado y al futuro, lo que nos impide, lo que nos hace ver el presente a través de esta rendija de tan acotada, porque finalmente es como si fuera un lente que nos ponemos, como si fuera un prisma que nos ponemos para percibir la vida a través del pasado y el futuro y los ideales que definen tanto el pasado como el futuro. Entonces, finalmente, es muy poco la energía que tenemos puesta, y esto no es consciente, ¿eh? Esto es a nivel corporal, y ahora voy a entrar un poquito más, pero es muy poca la energía que está disponible para poder estar presente. Entonces, a veces uno dice, bueno, che, pues yo quiero estar presente, ¿no? ¿Cómo hago? Yo quiero estar así, 100% presente. Que no esté, que no me arrastre el pasado, que no piense en el futuro, quiero estar presente. Pero sin embargo, mentalmente me voy, me disperso, pierdo el foco, me cuesta enfocar. O de repente viene mi pareja, viene mi hijo, viene mi hija, viene mi mamá, mi papá, me manda un mensaje la abuela, y de repente todo mi cuerpo se pone en alerta y de nuevo me siento un niño, en dolor, en sufrimiento. Entonces, esas memorias, esos recuerdos que traemos en el cuerpo, es el pasado. Porque a veces uno piensa en la infancia, ¿no? Y uno piensa que la infancia es, tenemos que recordar todo, ¿no? Mentalmente. Pero hay todo un momento de la infancia que no tenemos el neocórtex, por así decirlo, desarrollado, pero sin embargo las emociones las sentimos. Entonces, durante toda la época del prelenguaje, que ahora voy a entrar más en todo esto, durante todo este momento del prelenguaje de la vida de nuestra niñez, todo lo que nos ha atravesado, lo guardamos, por así decirlo, en la memoria de las emociones, del cuerpo, de las reacciones. Entonces, cuando hablamos de esto, cuando hablamos de que el pasado afecta en el presente y afecta al futuro también, porque siempre queremos algo más, es que justamente estamos hablando de esa memoria del niño que sintió. Ese, por ejemplo, ahora vamos a entrar un poquito más en eso, pero es el dolor o es el enojo que sintió ese niño y ese enojo se guardó como memoria. Entonces, a veces cuando nos enoja algo en nuestro presente, es esa memoria que tenemos en el cuerpo. Podemos llamarlo trauma también. Pero el trauma tiene un montón de connotaciones que nos hace como verlo más grave de lo que es. Es simplemente un recuerdo de algo que nos pasó, pero no es algo que está vivo en este presente. Entonces, lo que vamos a hablar en toda esta clase, en toda esta masterclass, es justamente cómo podemos hacer para justamente vaciarnos de absolutamente todo. Vaciarnos absolutamente de toda mirada, vaciarnos absolutamente de todo connotación y percepción violenta nacida desde el trauma, vaciarnos del significado que le damos a las cosas y a las emociones, y vaciarnos de absolutamente todo. ¿Para qué? Para estar lleno de vida, para estar lleno de uno y de una, para realmente que ese vacío, ese círculo, si nos logramos vaciar, que hay mucha idea sobre el vaciamiento. Cuando uno habla del vaciarse, uno a veces piensa en que tiene que ser una hoja en blanco, ¿no? Como una idea como que no tiene que pensar, no tiene que sentir, no tiene que absolutamente nada, como que sos no sé, una ameba que realmente no tiene ningún sentimiento y es puramente neutral. Y eso está como desdibujado, porque en realidad cuando hablamos de la neutralidad, cuando hablamos de estar en el punto centro, en el punto del medio del infinito, cuando hablamos de todas esas metáforas, lo que estamos hablando realmente es
en vaciarnos de lo que es el significado que le damos a las cosas, que le damos a la emoción, que le damos a lo que nos atraviesa. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo de repente me siento pleno y me viene alguien y me putea en la calle porque pasó rápido en el auto, si yo eso lo cargo de significado, lo cargo de significado diciendo, uy, mira ese, no, me puteó porque soy realmente, sí, crucé mal, y o sea, soy culpable de eso, ahí ya le estoy cargando todo un significado a eso. Entonces ahí ya le estoy dando un peso a mí, a eso que me atravesó, a ese enojo que me nació. En cambio, si eso mismo yo simplemente veo el enojo y lo dejo pasar, no me aferro a ese enojo, no me quedo en ese enojo acá del pasado del futuro, sino me quedo vacío, o sea, en presente, vacío, para poder estar lleno de vida, estar lleno de uno. Y estar lleno de uno no es estar en conexión todo el tiempo con el yo superior y ver luces de colores, y es simplemente estar presente con lo que me acontece en la vida, porque tanto el yo superior, tanto la cosmología, tanto los arturianos, los pleyadianos y todos esos, que somos nosotros, habitan este presente. Entonces, si yo me permito estar lleno del presente, de lo mundano, de lo cotidiano, puedo empezar a estar presente. Y si yo puedo estar presente, puedo estar presente para mis vínculos y las vincularidades. Entonces, ¿cómo hacemos para poder vaciarnos, por así decirlo, ¿no? Poder estar presente, que sería un sinónimo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esto, que es lo que yo les hablaba sobre este concepto. El concepto que yo siento, según mi propia experiencia, mi propio recorrido, por el cual hemos sufrido, sufrimos y nos alejamos de nuestra esencia vital, que es el ser humano, con toda su multidimensionalidad y su aterrizaje en la Tierra, que es el concepto del bien y el mal, la raíz de nuestra esclavitud mental. Y usé la palabra esclavitud sabiendo que es fuerte, sabiendo que tiene un impacto, porque realmente siento que este concepto, que no solamente está, a ver, digamos, vamos a ponerle este nombre, que no me gusta nada, pero en la Matrix, así con comillas muy grandes, sino claramente es un concepto que aprendimos en la infancia, pero vamos a entrar, pero que nos acompaña hace mucho, y lo trajimos a la espiritualidad, lo trajimos al camino de conciencia. Solamente que, ¿qué nombre le pusimos? Altas frecuencias, bajas frecuencias, camino de ascensión, camino de, no sé, de, de inconsciencia. ¿Mm? Es el mismo concepto del bien y el mal, que se usaba para en la época medieval, para la religión, que traía que tenías que portarte bien y hacer caso, porque eso era lo que te iba a llevar al cielo, es lo mismo que estamos diciendo cuando decimos que tenés que seguir ciertas pautas espirituales para ser espiritual y poder ascender en este momento tan importante. Es exactamente lo mismo. Entonces, eso es una esclavitud. Y toda esclavitud es una constricción, toda limitación es una constricción, como hemos visto en ese círculo que genera una pequeña rendija de posibilidad que podamos expresar la divinidad que somos. La divinidad siempre se va a poder expresar en el presente, porque es más de lo que nosotros, o sea, nosotros, cualquier cosa que pueda hacer la personalidad y la divinidad se va a expresar igual. Pero el trabajo, ¿no? De autoconciencia, según como yo lo veo, es como esta capacidad de poder vaciarse tanto de todo significado para que la divinidad que somos pueda expresarse con más fuerza y podamos empezar a vivir vidas gozosas, disfrutables, vínculos profundos de encuentro. Entonces, este concepto, el concepto del bien y el mal, es realmente una cadena, una gran cadena que, bueno, acá vamos a empezar a hablar y a empezar a desmenuzarlo para poder, porque tampoco vamos a ponerle más peso a lo que es simplemente un concepto mental y así de fácil lo podemos desarraigar si tenemos la voluntad de hacerlo. ¿Mm? Si nos liberamos de este concepto, liberamos nuestra mente y nos conectamos con nuestro corazón y nuestra alma. Y acá hice un pequeño gráfico, ¿sí?
de lo que son los primeros como centros de poder del cuerpo humano, digamos, y cómo este flujo natural, armónico, de diálogo interno, de vínculo interno entre todas las partes de nuestro ser, porque tanto el vínculo puede ser externo como interno. Entonces, si el vínculo interno está cortado, por así decirlo, y no estamos pudiendo estar presentes con nosotros mismos, nunca vamos a poder estar presentes con el otro y menos con un hijo. Entonces, es importante poder volver a la naturaleza del cuerpo humano, que vendría a ser, ahora la vamos a ver, pero vendría a ser esto. Vemos arriba, en lo que yo llamo acá como en el cerebro, ¿no? Que es como todo lo que está conectado a la corona, que es también la posibilidad que nosotros podríamos conectar con todo lo que es la multidimensionalidad, pero lo vemos como si fuera intervenido, no por una fuerza maligna, sino por nuestras propias identificaciones y de nuestras propias adaptaciones que hemos adquirido desde el trauma de la infancia. Y ahora vamos a hablar de eso. Pero bueno, vendría a ser como la mente colectiva, ¿no? Donde la mente colectiva entendiéndola como donde está sumergida toda la gran parte de la humanidad hoy en día. Y nosotros, ¿no? Obviamente, somos parte de esa humanidad. Que es una mente que vive en el conflicto. ¿En el conflicto del qué? Entre el bien y el mal. Entre lo bueno y lo malo. Entre la moralidad, entre el juicio, entre la etiqueta, categorización. ¿bien? Es una percepción que no está basada en los hechos de lo que observo, sino que está basada en la interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo ver una hoja caer de un árbol y puedo ver una hoja caer de un árbol, o puedo ver una hoja caer del árbol y decir, claro, se está cayendo el árbol, se está cayendo las hojas porque la persona responsable de ese árbol no lo regó lo suficiente y veo que está súper seco ese árbol, la verdad. Todo eso es una interpretación, una evaluación de mi mente, del conflicto. ¿De qué? ¿En dónde está basada esa evaluación? En el concepto del bien y el mal, en la interpretación. ¿Mm? Es una percepción mental, no es lo que está ocurriendo realmente. No es presente, es pasado o futuro, es interpretación. Bien, se habla mucho en la espiritualidad y a lo largo de mi camino yo he hablado mucho de esto, que es lo que se hablaba en Oriente, en los momentos de Buda, de Babaji, de Kutumi, que se habla del trono del observador, ¿no? El trono del observador como el tercero. Es lo que yo llamo, digamos, este punto de observación neutral, que es como este ejercicio que hicimos así rápidamente. Vamos a hablar un poco más de esto más adelante. Que es como observar realmente lo que está ocurriendo y no lo que interpreta mi mente según las percepciones que haya adquirido, ¿no? Es lo que yo llamo una mente vacía. Y acá puse una llamada, porque recuerden, vacía no quiere decir que no le pasa nada, sino que no se identifica con lo que observa y atraviesa. Bien, es una percepción basada en la observación. Buda creo que decía algo así como que no me acuerdo exactamente la cita, pero decía algo como que la, lo más espiritual que podemos hacer en nuestra vida es poder observar, simplemente observar. De hecho, cuando yo, un momento, hace un par de meses, o sí, un par de meses, unos 6 meses más o menos, que estaba hablando con mi yo superior, y mi yo superior me dice, observa, observa. Y fue lo único que me dijo. Y ese fue como todo un proceso de observación. Pero desde la observación hay una gran llave ahí, que se las doy también si la quieren tomar. Bien, poder observar de manera neutra, o sea, desde acá, nos conecta automáticamente con el corazón, que es la capacidad de sentir, de ser intuitivo también, ¿no? Que también tiene que ver con el chakra plexo, ¿no? Como con la comandancia del cuerpo biológico. Entonces, automáticamente, cuando empezamos a desacoplarnos de toda interpretación y evaluación, nos conectamos automáticamente con la capacidad de sentir, de intuir, de poder sentir la energía de las cosas, porque o sea, ser sensible es una cualidad humana, no es una cualidad de solamente las personas altamente sensibles, sino que es una cualidad de todo ser humano que tenemos, solamente que algunos la tenemos más velada que otros. Entonces, esa capacidad de sentir es lo que nos permite también poder caminar la vida y retomar en la comandancia al pulso armónico, que es como la comandancia del ser. Cuando hablamos de la comandancia del ser, parece como, no sé, como
va a bajar el yo superior y me va a dar una lista de instrucciones sobre cómo seguir en esta vida, porque ahora es un quilombo, pero simplemente es confiar en, che, me parece, siento ir por acá, y tenés una aplicación, no, tengo que ir por acá, porque lo siento acá en la entraña, lo siento en mi corazón se abre, y para poder conectar con todo eso es indispensable, indispensable, no, sin pensar, poder conectar con la observación neutra, digamos, con la mente empática, compasiva. ¿Por qué compasiva? Porque es compasión. Si yo logro ver, observar al otro, incluso si me está puteando, simplemente observarlo, que no tiene que ver conmigo, veo al otro, o sea, es compasión. O sea, no, porque no hay juicio de mi parte. No. Retomar la comandancia del pulso armónico en el plexo, intuición. Hablamos de la intuición, que nos da la claridad, nos da el propósito, nos da la libertad y nos da el disfrute. Muchas preguntas, ¿no? Sobre esto del propósito. Nos planteamos mucho, ¿no? En este camino de comandancia, de conciencia sobre cuál es nuestro propósito. Y el propósito lo sabemos ya, solamente que no lo intelectualizamos, todavía no lo racionalizamos, porque estamos desconectados en ese último chakra, por así, centro de poder. Pero el pulso armónico, la intuición lo sabe. Entonces, confiar en la propia intuición, en el sentir, che, me parece que es por acá, che, esto me vibra, esto no. Ahí está la llave, otra de las llaves. Y bueno, cuando logramos volver a conectar, ¿no? Esta parte que se había sacado, digamos, que estaba intervenida, la mente se transforma en la mente divina que hace que todo el flujo, digamos, energético, todos los nadis, absolutamente todo, empiece a fluir armoniosamente como está diseñado. Sería una lógica al servicio del propósito. Y el propósito, ¿ven? Es como que deja de ser por separado, debe estar fragmentado, porque estamos empezando a hablar del ser como una entidad completa, como un organismo, ¿no? Esto en biología, cuando se habla del organismo, se habla de muchas partes que no tienen un propósito de por sí, pero en comunión con los demás tienen como son un organismo, ¿no? Nosotros, por así decirlo, somos un organismo espiritual y multidimensionalidad, que no podemos comprendernos separados unos de otros, como las células del cuerpo no pueden estar separadas porque forman parte de un órgano y cada célula individual en su unicidad forma parte de ese órgano y por ellas mismas no son, digamos, más que el órgano en conjunto, nosotros, todas nuestras partes es lo mismo, entonces no existe la mente separada de lo que es el resto del ser. Entonces, bueno, pero la pregunta es cómo perdimos esa conexión. ¿Mm? ¿Cómo la perdimos? Porque si esto es natural, si esto es lo orgánico, si nacemos con esto, nacemos libres, ¿qué pasó en el camino en que salimos de la panza de mamá? En realidad un poco antes, porque hay cosas que ocurren incluso cuando ya estamos ahí en el útero. ¿Qué pasó desde el momento en que encarnamos, diríamos, llegamos acá a este momento en el que nos estamos diciendo, bueno, a ver, vamos a volver a unirnos, a reunir, digamos, todas esas partes, entre comillas, que no son partes, pero que quedaron como atascadas en ciertos espacios. ¿Qué pasó? Que nos hizo perder esa conexión con nuestra esencia, con nuestra autenticidad. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la infancia. ¿Mm? Vamos a hablar un poquito de la infancia. Y vamos a hablar de esto, de la autenticidad versus el apego. Cuando somos niños, hay dos necesidades que son las dos necesidades principales que tiene todo niño. Absolutamente todo niño. Lo teníamos nosotros y lo tienen cualquier niño que tengamos cerca. La tenemos nosotros también hoy. Pero para los niños son más sensibles a esto y esto es como lo principal porque es lo que define cómo sobreviven y cómo viven y cómo se forma todo su desarrollo. La autenticidad versus el apego. ¿Qué significa esto? El apego es el amor. Nadie, ningún niño puede vivir sin amor. ¿Mm? Esto es una verdad. O sea, el niño siempre va a buscar el amor de sus padres y va a hacer absolutamente todo para conseguirlo. Incluso si eso
pone en jaque, incluso si eso pone en juego su natural expresión de su esencia, su autenticidad. Es decir, por ejemplo, si yo cuando era niño gritaba mucho y mis papás no podían sostener ese caudal de energía, esa emoción, y me gritaban y me retaban porque gritaba, de bebé, el niño, ¿qué comprende ahí? Comprende que para poder recibir el amor que necesita para vivir, necesita no gritar, necesita limitarse, necesita detener su expresividad de esa parte, necesita rebajar su autenticidad para recibir ese apego. Porque siempre que la autenticidad y el apego del niño estén en juego, el niño va a elegir el apego. Siempre. ¿Por qué? Cuando hablamos de supervivencia, ¿no? Hablamos de que vivimos en un estado de supervivencia. ¿Qué quiere decir? El niño necesita ser amado porque necesita que el padre se ocupe de él. Necesita que el niño y los bebés son muy vulnerables y necesitan del cuidado de sus cuidadores, necesitan de ese cuidado. Y la única forma de poder asegurarse de sentir ese cuidado es poder sentirse amados y sentir que son importantes para la vida de los padres, es decir, sentir ese apego. Entonces siempre lo van a poner por encima de la autenticidad, porque es un sistema de supervivencia y por eso vivimos constantemente en este estado de supervivencia, porque hemos adaptado absolutamente todo, nuestra forma de ser, para recibir ese amor. De chicos, mis papás no podían sostenerme el enojo, entonces yo no me enojo nunca. Yo decía eso. No, yo no soy una persona que se enoja. Yo la verdad que me putean y no me enojo. Y no, ¿cómo me voy a enojar? Si cuando yo era chico no me permitían enojar. Y esto no es porque para echarle la culpa a nuestros padres, ¿eh? Nuestros viejos hicieron lo que pudieron con todas las herramientas que tenían. ¿M? Pero es como para poder comprender también de dónde viene todo esto. Entonces no es que no me enojo, es que aprendí a no enojarme, porque así soy amado, porque así me aseguro el apego. ¿M? Entonces de repente, cuando me encuentro en una situación en la que me enojo, y de repente me explota el enojo, después me siento culpable, me siento la peor basura del mundo, me siento que soy indigno de realmente recibir amor. ¿Por qué? Porque lo aprendí así, porque aprendí que el enojo no es digno del amor, porque aprendí que esa expresividad, esa expresión de mi ser manifestando esa potencia de energía, no era digna de amor. Entonces por eso hay una pandemia colectiva de falta de vitalidad y de potencia. Porque hemos sido creados en una sociedad en donde particularmente el enojo y la potencia del ser y la testarudez, digamos, de ir para adelante no era permitida, no era recibida. Entonces después, y sí, obviamente nos sentimos con baja energía, porque tenemos esa memoria, y no es una memoria mental, es una memoria en el cuerpo. ¿M? Entonces, bueno, eso para comprender, ¿no? De dónde viene todo eso. ¿Y en dónde nace esto? ¿En dónde nace esta idea de la autenticidad del apego, ¿no? O sea, ¿qué nace, mejor dicho, a raíz de esta consecuencia de haber elegido el amor, haber elegido el apego por sobre la autenticidad? ¿Qué aprende el niño? Aprende que hay cosas que hacen un buen niño y hay cosas que hacen a un mal niño. Esto está tan encriptado, o sea, a ver, o sea, o sea, lo vemos, o sea, desde Papá Noel, que te traía carbón a los niños que se portaban mal, bueno, a absolutamente todo. O sea, la escuela, los boletines, eh, las buenas notas, las malas notas. Mi viejo que se sentaba conmigo a revisarme el boletín cuando me lo llegaban y yo todo contento iba a ver que mirá, que me saqué un 8 en lengua y bueno, no quería que vea el 5 en educación física, ¿viste? Como, no, ahí no, soy malo ahí. Pero soy bueno en lo otro, ojo, ¿eh? ¿Y qué haces? Empieza a generar
una ruta neuronal. Eso que ven que parece un árbol es una ruta neuronal, es una neurona. ¿Mm? Y la raíz de ese árbol es el concepto del bien y el mal. Es el buen niño, el mal niño. Lo que me sale bien, lo que me sale mal. Lo que es digno de amar, lo que no es digno de amar. Mi autenticidad, bajo este concepto, no es digno de amar. Digno de amar es el nene que se porta bien, la nena que no hace quilombo, que no contesta, y bueno, todo eso, ¿no? El concepto del bien y el mal. Podemos ver también cómo este concepto del bien y el mal está hoy en la espiritualidad, en el camino de conciencia. Vamos a ver que cuando estamos diciendo que hay actividades que son más elevadas que otras, como por ejemplo hacer yoga frente a fumar un cigarrillo, que no estoy poniendo en juicio, no estoy validando nada, ninguna por otra, pero podemos ver que bajo nuestra mentalidad hay una idea de que uno está mejor que otra y uno es más elevado que otro. Todo esto se basa en esto de castigo y recompensa, ¿no? Seguimos viviendo en castigo y recompensa, ¿no? Incluso en el trabajo, en la universidad, todo, ¿no? Como buscamos la recompensa, evitamos el castigo. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Realmente el pulso o buscamos la recompensa? Para preguntarnos. Todo esto tiene un lenguaje funcional. ¿M? Un lenguaje funcional, porque todo esto que ocurre para el lenguaje tiene un lenguaje funcional, digamos, que una vez que llega el momento de aprender el lenguaje, el neocórtex, empieza a, por así decirlo, atar todas las neuronas y las avenidas del cerebro con el lenguaje. Un lenguaje aprendido en base a este concepto, en base a la moralidad, en base al juicio. Cuando decimos, che, es re complicado dejar de juzgar. ¿Y por qué? Porque siempre estamos viendo bajo este concepto, estamos comparando concepto del bien y el mal. Todo esto genera una percepción violenta, lo que yo llamo una percepción violenta del mundo, de nosotros mismos, del otro, de la existencia misma, que está basada en la supervivencia. ¿Mm? Acá vemos cómo, bueno, eso que decía hace un ratito, ¿no? Son como neuronas, que estos se van creando a medida que, bueno, vamos fortaleciendo todos estos conceptos y van creando lo que somos hoy, la mente que tenemos hoy. ¿Mm? Lo que yo llamo la percepción violenta. El lenguaje del chacal, ahora vamos a entrar un poco más en esto, basada en la evaluación e interpretación, esto que decíamos, basado en un concepto del bien y el mal. Una percepción estrecha basada en el trauma. Eso que veíamos, ¿no? Nos achica como la visión, nos impide estar presentes. ¿Qué ocurre también con la infancia, ¿no? En esto que hablamos de la autenticidad versus el apego. Bien, ¿qué causa el trauma? Porque cuando hablamos de trauma a veces pensamos como cosas, eventos trágicos que nos han pasado en la infancia, ¿no? Y por ahí, si no nos pasó nada de algo que, de nuevo, con el concepto de nuestra moralidad, cataloguemos como trágico o no, y decimos, che, no, pues yo la verdad tuve una infancia feliz, no me pasó nada, nadie me pegaba, nadie me... Pero al mismo tiempo esto que estoy nombrando suena cerquita, suena, lo sentimos que resuena en el cuerpo. Y el trauma es mucho más que un evento catastrófico, por así decirlo. El trauma es mucho más de eso que nos pasó. El trauma es esto que hablábamos un poquito, es la falta de ah, el haber tenido que adaptarnos para recibir ese amor. Es la falta de sostén que pudimos sostener, que recibir de si pasó ese efecto traumático y de tener ese sostén. Por ejemplo, si por ejemplo me pasó que cuando era chico una moto pasó muy cerca y me lastimó el pie y no tuve un sostén de mis padres o de mis cuidadores que pudieran ayudarme a atravesar esas emociones de una manera que no quede en mi cuerpo, a pasarme ese proceso con amor, con tranquilidad. Eso es lo que causa el trauma. Lo que causa el trauma no es que me pisó una moto. Lo que causa el trauma es qué pasó después, es con quién lo hablé,
Es como me sentía yo, me sentía acompañado, porque el sufrimiento no es el que causa el trauma, es cómo atravesamos eso y si nos quedamos ahí o no. Voy a mostrarles un video ahora que dura 3 minutos, que ejemplifica esto muy claro. A mí es un muy buen video, se llama el experimento Still Face, o sea, cara fija como cara seria. Y observen el niño, observen a la bebé cómo interactúa. ¿Mm? Ahí vamos. Dame un segundo, que voy a poner audio. Bien, bien. Entonces, entonces, lo que soy yo hoy, ¿no? La personalidad, la identidad que he formado alrededor mío. ¿Soy yo? ¿O es una adaptación que aprendí en la infancia basada en el trauma, en eso que vimos recién en el video, ¿no? En esa búsqueda, en esa adaptación que tuve que usar para poder recibir ese amor que necesitaba. Entonces, la personalidad, eso lo dice Gabor Maté, ese es un conjunto de adaptaciones aprendidas en la infancia. Toda, después vemos, ¿no? Como que esto es interesante, ¿no? Porque las adaptaciones, o sea, cuando sos bebé, uno es como no tienes otra opción que, que buscar la forma de que tu mamá o tu papá te den bolas, ¿no? Pero después, cuando ya empezás a desarrollar el lenguaje, cuando ya empezás a, a crecer, digamos,
empiezan a aparecer otras formas de encontrar ese amor, entre comillas, como que pueden ser como la comida, ¿no? La satisfacción que me da de comer, la droga, los juegos, la ficción, la, lo que sea, ¿no? Entonces, todas esas incluso que podemos tomar hoy como posibles adicciones son justamente una forma que aprendimos, una adaptación que aprendimos para sobrellevar el dolor de no haber recibido eso que necesitábamos de niños. Y eso es el trauma. Y entonces, eso es algo que creo que nos podemos identificar muchos a lo largo de nuestra infancia y nos haya pasado, ¿no? Un evento traumático. Bien, esto hace entonces que nuestra percepción hoy, basada en las adaptaciones que hemos aprendido de esta personalidad que hemos definido alrededor nuestro, nos impidan ver el presente muy cortito, con una mirada muy estrecha, muy achicada, porque al final del cabo lo que hace el trauma es eso, es una constricción, es una limitación de la percepción. ¿Mm? Y esto, como hablábamos, ocurre en todo este proceso prelenguaje, ¿no? En el momento en que todo el sistema nervioso se está desarrollando, eh, que se guarda en la memoria implícita, esto que les contaba, ¿no? Que es la memoria del cuerpo previamente a desarrollar la capacidad de guardar recuerdos, porque una cosa es conmemorar y otra cosa es el recuerdo en sí. ¿Mm? Todo este momento en que nuestras células de nuestra infancia se está desarrollando, es el momento que más vulnerables somos a absolutamente todo nuestro entorno, ¿no? Y esto es el nivel emocional de nuestros papás, el nivel mental de nuestros papás, el nivel de nuestros papás, los cuidadores, la escuela, la cultura, todo donde estuvimos, ¿no? El maternal que nos mandaron de chicos. Eh, somos muy sensibles a todos los campos que tienen impacto en nosotros. Y esto es así, ¿eh? Los niños también, hoy en día. Por eso la responsabilidad después de los padres o los cuidadores que están cerca de los niños, porque todo lo que es neuronalmente y todo el sistema de desarrollo del cuerpo del niño y de nosotros, en ese momento de los 0 a 7 años es el momento más vulnerable porque ahí se está desarrollando en todo. Entonces, mientras ocurría todo esto, de la autenticidad versus el apego, que en frente a eso del niño, empezó a desarrollar todo un sistema neuronal y sistema nervioso adaptado justamente a toda esa forma. Entonces, por eso después queremos estar presentes, queremos estar con el otro en un vínculo realmente honesto, genuino y conectado, y de repente el otro me dice algo, una boludez que no quiere ver una serie conmigo y yo me brota el enojo de adentro y no lo puedo ni ver y lo quiero mandar a la mierda. ¿Por qué? Porque está todo en el cuerpo esto, porque así creció nuestro sistema. Ahora, lo mágico, que esto no es ninguna tendencia, porque el cuerpo tiene la capacidad de volver a su punto neutro, a su punto original. Es un proceso que ahora vamos a entrar de a poco, cómo sería ese proceso de empezar a evitar eso, pero en mi propia experimentación tiene su origen en el lenguaje o el impacto que podemos hacer para transformar absolutamente toda nuestra percepción del mundo y la forma en que nos vinculamos tiene que ver con el lenguaje y eso es lo mágico. Vamos de a poquito. Un lenguaje, vamos primero con el lenguaje que hablamos antes, funcional a la desconexión del ser. El lenguaje estructura el cerebro, el pensamiento y la percepción explícita. Bien. Acá vemos a un chacal comiéndose una presa. Vamos a hablar del lenguaje chacal, el lenguaje de la supervivencia. ¿Mm? El chacal, como metáfora, es un animal, como pueden ver, que va por el suelo, ¿no? Va muy al ras del suelo, tiene como una visión muy acotada, porque tiene una visión muy desde el piso. ¿Mm? Y es un lenguaje básicamente así. Un lenguaje así, ¿en qué se basaría? En el concepto del bien y el mal. ¿Mm? Es el lenguaje que hoy tenemos todos en nosotros y en el que está diseñado nuestro cerebro y todo nuestro sistema nervioso.
pero con el mismo lenguaje, con un lenguaje diferente, podríamos adaptarlo. Vamos ahora a hablar de eso. Hablamos de los juicios y evaluaciones, ¿no? Un lenguaje de supervivencia, que es un lenguaje que juzga, que evalúa, categoriza, esto es mejor, esto es peor, esta persona es buena, esta persona es mala, esto me hace bien, esto me hace mal, que pone etiquetas, no, este es un gil, el de allá habla un montón, che, ese auto está pasando muy rápido, el otro debe ser un desconsiderado, todo basado en una percepción chiquita, en el suelo, ¿no? Como si fuéramos un chacal que estamos ahí cazando, reptando por el suelo, evaluando, categorizando, buscando qué es lo que necesito para supervivir, para sobrevivir. Y eso es lo que es ese lenguaje. Este lenguaje que usamos incluso en nuestros vínculos es un lenguaje basado en la supervivencia, en el ataque y la defensa, ¿no? En la interpretación, en la evaluación del otro. ¿No? Voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de este lenguaje. Una persona A, uno, diría a la otra, nunca me escuchás cuando te hablo. Es como estar hablando con una pared. Vemos un claro ataque acá, ¿no? El otro, sí, te escucho, defensa. Es egoísta que me digas eso cuando ves todo lo que hago por vos en el cotidiano. Ataque. ¿Ves? Siempre haces lo mismo. Te estaba compartiendo algo y lo primero que haces es defenderte. ¿Mm? ¿Alguien se puede ver en este ejemplo? ¿Alguien puede sentirse identificado? Y así hay miles de ejemplos. ¿Mm? Incluso en los ejemplos los diálogos que tenemos internamente con nosotros mismos. ¿Mm? Eh, Incluso en la forma en que nos hablamos a nosotros cuando hacemos algo que bajo nuestro estándar no es lo que tenemos que hacer. Porque este diálogo puede ocurrir con un otro o puede ocurrir con nosotros mismos. Ahora vamos a hablar de otro lenguaje y ahora después voy a volver a este ejemplo para poder desmenuzarlo un poquito más sobre cómo podemos hablar exactamente decir esto de otra manera que no sea destructiva, que no sea de ataque y defensa, sino que sea un lugar de encuentro. Vamos a empezar a hablar de cómo podemos desarticular absolutamente todo esto que estuvimos viendo, absolutamente toda esta desconexión que ocurrió, que traemos desde la infancia, y cómo podemos transformarlo simplemente desde el lenguaje, de la forma en la que hablamos. Y vamos a hablar del lenguaje jirafa. El lenguaje jirafa. Un lenguaje funcional a la vida, a la cercanía y el amor. Un lenguaje de compasión. La jirafa, ¿por qué la jirafa como metáfora, ¿no? A diferencia del chacal, la jirafa es un animal que tiene el cuello largo, largo, largo y su perspectiva es mucho más amplia que la del chacal. Tiene una percepción muy grande, puede ver todo a su alrededor. ¿Mm? También, esto no lo sabía, la jirafa es el mamífero que tiene el corazón más grande, que me parece alucinante. Entonces vamos a hablar del lenguaje jirafa. Lenguaje jirafa. Un lenguaje basado en el presente. ¿Qué está vivo hoy en mí? Y puse esa, no pude evitar, pues me pareció alucinante esa imagen. Puse esa porque, bueno, me pareció genial esa jirafa con lentes. Bien, el lenguaje jirafa se basa en cuatro pilares. ¿Mm? Esto por si alguno quiere después entrar en este lenguaje, está basado en lo que se llama la comunicación no violenta, CNV, por si alguien quiere interiorizarse en ese tema. Hay cuatro pilares de este lenguaje jirafa. El primero es la observación, que es lo que lo decíamos antes, ¿no? Que lo hablamos un poquito, que es un lenguaje libre de evaluación e interpretación. Es el trono del observador, esto que decíamos. Observo el hecho. Un ejemplo de esto, ¿qué podría ser? Por ejemplo, veo un perro atado en la calle, en un árbol con una cadena cortita acá. La observación, mm, lo primero que yo diría, o sea, el lenguaje chacal diría, frente a esa observación de un perro, diría, no puedo creer cómo esa persona está tratando a ese perro. Pobre perro que está ahí atado.
Eso es una observación basada en una evaluación, es una observación del lenguaje Chacal. Una observación jirafa sería, hay un perro atado en un árbol. Punto. Absolutamente punto. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no, no evaluemos, ¿ok? Lo que importa es que nosotros distanciemos la observación de la evaluación. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estoy diciendo que no tengamos que evaluar. Porque a veces la evaluación es el paso para el discernimiento y para elegir qué es lo que queremos en la vida y cómo queremos vivir. ¿Ok? El tema es si con eso estamos siendo absolutistas, perdón, con lo que estoy observando y con la persona que hizo eso. Porque ahí estoy etiquetando a la otra persona y no estoy permitiéndome observar eso bajo lo que es realmente y lo estoy observando bajo un prisma. Entonces yo puedo observar a un perro atado en un árbol y decir, hay un perro atado en el árbol y después hacer la evaluación de, bueno, che, ¿qué onda la persona esta? Lo dejo atado ahí, pero distingo lo que observo como lo percibo yo. Lo mismo en un vínculo. El otro no me contesta, me está ignorando. Eso es una observación basado en la interpretación. El otro simplemente no me está mirando. No es que me está ignorando. Eso que me está ignorando es simplemente mi interpretación sobre la acción que estoy observando del otro. ¿La observación cuál es? La persona que yo le hablé y está mirando a otro lado. Eso es lo que ocurrió. El me está ignorando es una interpretación. Que ¿dónde está basada? En el dolor del niño que no recibía ese amor. ¿Ok? Entonces, ese me está ignorando del otro no es una observación real, genuina. Es una observación basada en la evaluación, basada en el trauma, en el pasado. ¿Ok? Entonces me estoy vinculando en ese momento, cuando digo me está ignorando, con el otro desde el pasado y no desde el presente. El otro simplemente no me estaba mirando. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquito más de esto. Bien, observación, primer paso. Luego, segundo paso, sentimientos. ¿Mm? Sentimientos. Esta pregunta que estaba al principio acá. ¿Qué está vivo hoy en mí? Que vendría a ser la pregunta, con lo que observo, yo con lo que observo, la observación, sin evaluación, con lo que observo, ¿cómo me impacta a mí emocionalmente, corporalmente, sensación? ¿No? Ahí es volver al cuerpo, ¿no? Esto. Que el otro no me esté mirando, ¿no? Con este ejemplo. ¿Cómo me impacta a mí? Cuando no me mira, me siento dolido porque pienso que me está ignorando. ¿Mm? Cambió todo el panorama ahí. Ya mi tristeza es mi responsabilidad. Vamos a entrar ahora un poquito más en eso porque no los quiero marear. Pero lo que acá traemos es, primero observo y veo cómo impacta eso en mí. ¿Cómo impacta eso en mí? ¿Qué emociones, qué sensaciones corporales? Lo que observo, no lo que pienso. Y si es lo que pienso, recalco qué es lo que pienso y no es lo que el otro hace, porque la responsabilidad nunca está en el estímulo, sino en la causa. La diferencia entre el estímulo y la causa. El estímulo puede ser una acción del otro que dispara y que gatilla esa, como esa emoción, ¿no? Esa reacción. Pero la causa nunca es el otro. Nunca es lo que me gatilló. Vamos acá un poquito, ¿sí? Pensemos en un arma, ¿no? En un gatillo. ¿Qué es un gatillo? ¿Mm? Un gatillo es la parte de un arma así chiquitita, eh, de un arma un poco más grande, ¿no? ¿Qué es un arma? Un arma tiene un montón de mecanismos, está cargada con pólvora, está con munición, y el gatillo simplemente es lo que la dispara. Entonces, el estímulo puede ser el gatillo. Me gatilló. Cuando hablamos mucho, está muy de moda esa palabra, ¿no? Esto me gatilla. Sí, pero te gatilla porque tenés un arma cargada adentro primero. Entonces, ¿cuál es la causa de esa emoción? ¿El gatillo o el arma cargada que tengo adentro? ¿Mm? El arma cargada viene de la infancia. Bien, tercer pilar y mi favorito, las necesidades. Cuando nos comunicamos siempre hay una necesidad atrás. Y esto, chicas, chicos, es el pilar y es la idea central y el eje
por lo que se basa absolutamente todo y que podemos desmoronar así de fácil todo el concepto del bien y el mal, todo conflicto, en el foco de las necesidades. ¿Qué son las necesidades? Llevándolo a los niños, las necesidades son esto, de amor, ¿no? Pueden ser más, ¿no? Amor, reconocimiento, autenticidad, seguridad, juego. ¿M? Entonces, por ejemplo, llevándolo a los niños, un ejemplo de los niños. Yo veo a mi hija, por ejemplo, que tiene 2 años, de repente, yo estoy hablando con Cami y viene mi hija y explota, estrola un vaso de vidrio contra el piso, ¿no? Yo tengo ahí dos opciones. Puedo observar esa acción con de mi hija, diciendo, no puedo creer, me está desafiando, desde el enojo, ¿no? Eh, lo hace porque es una niña mala, porque se porta mal, porque quiere llamar la atención, porque no pide, porque... O puedo observar eso y puedo ver qué necesidad hay detrás de esa acción. Puedo observar eso y ver que esa necesidad en realidad está queriendo, está llamando, está queriendo que nosotros estemos presentes con ella, porque por ahí necesita que estemos ahí en conexión con ella, por ahí está pidiendo cercanía, está pidiendo ese amor. Entonces su acción cambia cuando yo puedo ver la necesidad que hay detrás. ¿Mm? Ahora vamos a hablar, ahora la vamos a ejemplificar para nosotros. Y después el cuarto pilar es el pedido. ¿Cómo pido las cosas? ¿Cómo pido lo que necesito? No sabemos pedir las cosas. Tenemos que decir que no queremos. Che, no hagas esto. Che, cuando haces esto no me gusta. Pero lo que sí queremos, eso es más complicado. No nos enseñaron a eso. ¿Por qué? Porque el lenguaje del chacal no habla de lo que sí queremos. Siempre pone el foco en lo que no. Absolutamente siempre pone, no, esto no se hace, esto está mal, y así todo, ¿no? Pero que sí. Entonces, el foco en lo que sí y no en lo que no. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? A ver, en vez de decir no rompas el vaso de vidrio, sería, por ejemplo, cuando papá necesita que el vaso de vidrio quede, cuando no quieras más el vaso de vidrio, lo dejes en la mesa. Y soy muy concreto con lo que quiero, muy específico con lo que quiero, sin dejar a la interpretación. Cuando yo estudiaba este método de comunicación no violenta, hay un ejemplo que me encantó. Para ejemplificar esto, que hablaban de una pareja, de un matrimonio, de una mujer que el marido trabajaba todo el día, ¿no? En el laburo, y la mujer quería pasar más tiempo con él, ¿no? Obviamente. Entonces un día le dice, amor, o sea, necesito que no trabajes tanto. Ese fue su pedido. El marido le dijo ok, y a la semana siguiente se inscribió después del trabajo en un concurso de bolos, de bowling. Y me pareció genial, porque la mujer nunca le dijo qué era lo que necesitaba, qué era lo que sí quería que hiciera. No le dijo, che, amor, necesito que pasemos más tiempo juntos, porque la verdad necesito estar más cerca de vos. No le dijo eso, le dijo, no hagas esto. Entonces, cuando dejamos espacio a la abstracción, es como que el otro tiene, o sea, tiene que terminar adivinando qué es lo que queremos del otro, ¿no? Y a la hora de vincularnos pasa mucho eso. O sea, necesito que es, no sé, o le decimos al otro, ¿no? Como, no me estás escuchando. No le decimos, necesito que me mires y me observes cuando te estoy hablando. ¿Mm? Ahí cambia absolutamente todo el pedido. Y acá hay una diferencia entre pedido y exigencia, que se basa creo que lo tengo más adelante, que en si nos enojamos o no con el otro cuando dice que no, básicamente. Si nosotros le pedimos algo al otro, y el otro dice que no, y yo me enojo, no era un pedido, era una exigencia. Si yo no me enojo y lo acepto que el otro no quiere hacer lo que yo quería, no necesitaba, era un pedido. Y estamos, digamos, no le está exigiendo al otro. Bueno, volvemos al ejemplo este para poder aterrizar un poco todo esto que estamos hablando. ¿Vale? Volvemos a esto que habíamos hablado antes eh, de este ejemplo. Nunca me escuchas cuando te hablo, es como estar hablando con una pared. Esto está basado en base a algo que me pasó. Ah, claro. Sí, te escucho. Es egoísta que me digas eso cuando ves todo lo que hago por vos en el cotidiano. ¿Ves? Siempre haces lo mismo, te estaba compartiendo algo y lo primero que haces es defender. ¿Mm? Una interacción
natural de un lenguaje en un vínculo bajo este lenguaje chacal. ¿Cómo sería una otra opción? Cuando te hablo y observo, observación, vemos acá la observación, que estás mirando para otro lado, me siento triste, emoción, sensación, ¿cómo impacto eso que observo? Porque me aparece un pensamiento, la culpa no es tuya, sino es que tengo la raíz en el pensamiento, que no soy importante para vos como para que me prestes atención. ¿Podrías mirarme a los ojos cuando te hablo y prestarme toda tu atención? Pedido, claro, específico. La segunda persona podría decir, veo que es importante para vos sentirte recibida y amada, y que cuando recién me hablaste y yo estaba mirando el celular, te sentiste triste porque no estabas pudiendo satisfacer esa necesidad. En este momento no puedo prestarte la atención que necesitas porque tengo miedo de que el dinero no nos alcance. Necesito terminar de hablar con este cliente. ¿Podríamos hablar dentro de 15 minutos? Fíjense la diferencia y se está hablando de lo mismo, ¿eh? Se está diciendo exactamente lo mismo. Pero uno es un lugar de conflicto y el otro es un lenguaje del encuentro. ¿M? Uno es un lenguaje que de culpa, de juicio y etiqueta. El otro es un lugar de compasión, amor y empatía y cercanía. ¿M? ¿Qué cambió? Porque las dos cosas que se manifestaron fueron las mismas. ¿Bien? Entonces acá vamos a vamos a ver qué necesidad, ¿no? hay detrás del uno y del 2. ¿Bien? Acá en la primera, que podríamos decir, ¿no? En este ficticio. Cuando te hablo y observo que estás mirando para otro lado, me siento triste porque me aparece un pensamiento que no soy importante para vos como para que me prestes atención. ¿Podría mirarme a los ojos cuando te hablo y prestarme toda atención? ¿Qué necesidad hay ahí? ¿Qué necesidad podría estar detrás de esas palabras? Bien. Las necesidades en ese caso podrían ser una búsqueda de cercanía, una búsqueda de amor, una búsqueda de conexión. La necesidad que hay detrás del 2, que podría estar detrás del 2, que dice que tiene miedo de que el dinero no nos alcance, puede estar la necesidad de seguridad. ¿Mm? Podemos ver cómo cambia estas dos formas de hablarnos en un vínculo, de plantear lo que necesitamos. ¿Mm? Bien. Bueno, esto que dije antes, ¿no? Que sea un pedido o una exigencia, se observa cómo reacciono frente al no. Y el no, acá voy a aclarar algo, no quiere decir que renunciemos a lo que nosotros necesitamos del otro. También siempre podemos buscar otras formas de satisfacer esa necesidad, una que identificamos que la necesidad puede ser cercanía, amor y seguridad, sin que el otro sea responsable de satisfacer mi necesidad, porque el otro nunca es responsable de satisfacer mi necesidad, sino que puede ser una estrategia para conseguirla, que es completamente válida. Pero el no necesariamente quiere decir que nosotros tengamos que ceder algo de lo nuestro, que nosotros para nosotros, porque acá sí algo importante, que a veces cuando pensamos en resolver un conflicto o algo, pensamos que se tiene que hacer cediendo algo y el otro cede algo y lo que hace es que ninguno de los dos queda satisfecho y bueno, es el punto medio que encontramos. No, acá lo que estamos buscando justamente es que se satisfaga absolutamente todo de las dos partes, de las tres partes, de las cuatro partes. Entonces, el no es un lugar de definitivo y absoluto de, bueno, me tengo que dar por vencido, sino es como una invitación a preguntar, bueno, ¿qué otra necesidad tiene el otro que me dijo que no está pudiendo, que no le está permitiendo decir sí a la mía? Porque por ahí hay dos necesidades que aparentemente pueden parecer contrapuestas, pero con una indagación y ver y observación y encuentros se puede ver que en realidad no, y por ahí pueden generar una estrategia para que esa experiencia, esa necesidad pueda ser satisfecha. ¿Mm? Le voy a hacer un ejemplo de esto, breve, sobre un ejemplo mío, interno, ¿no? Que yo muchas veces en la espiritualidad, yo pasé como 3 años en la espiritualidad, sí, sin hacer absolutamente nada que yo catalogaba fuera de la espiritualidad. Leía libros de espiritualidad, hacía todas cosas espirituales y no hacía absolutamente nada que no sea espiritual bajo el estándar que yo había tomado de lo que era lo espiritual. ¿Mm? Eso me hizo que yo, por ejemplo, que antes me encantaba la ficción, no leyera ficción. Y eso, en parte a mí, me trajo bastante sensación de aburrimiento, de insatisfacción interna, porque esa necesidad, por más que otras necesidades las cumplía, no se estaba satisfaciendo. ¿Por qué? Porque había un no
que yo había puesto ahí a esa necesidad de poder jugar, quizás, poder divertirme de algo que no sea, no tenga un porqué, que no tenga un propósito más que el de disfrutar un rato y distraerme o conectar con otra parte de mí, porque había puesto un no ahí, rotundo, interno. Y cuando yo pude ver esa necesidad y pude ver que era completamente válida como la otra, de nutrir mi crecimiento, por así decirlo, y nutrir mi sueño de un mundo mejor, pude poder generar una estrategia para que las dos convivan, por ahí poniendo un límite de tiempo en cada una. Y fin, y se acabó. Y el conflicto que tanto tiempo me acompañó en mi cabeza, de repente se disolvió cuando pude nombrar las necesidades y pude establecer una estrategia. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar, ya estamos terminando, falta re poquito. 11:22 justo, miro, hermoso. ¿Qué necesito hoy? ¿Qué necesitaba de niño? Y esto es importante, porque toda reacción, todo enojo, toda forma cuando critico algo, es una confesión trágica de las necesidades insatisfechas. ¿Ok? O sea que cada vez que yo me enoje, cada vez, y esto es así, ¿eh? Cada vez, no hay una sola vez que no. Cada vez que yo me enoje o reaccione, así como que reaccione, hay una necesidad que no está siendo satisfecha internamente. ¿Y qué es esa reacción? ¿Qué es ese enojo? Es el pedido de mi cuerpo, de mi ser, de satisfacer esa necesidad. Ahí entonces es, bueno, hay que ver qué necesidades pueden ser, ¿no? Necesidades son un montón, la verdad. Y no voy a entrar todas hoy porque van a ser va a ser un choclazo. Pero vamos a hablar de las básicas que siento, que son las tiene todo niño, también para que las personas que acompañan niños lo tengan en cuenta. Y para también acompañar al niño interno, obviamente. Bueno, amor, lo hablamos, ¿no? El apego. Autenticidad. Seguridad, sostén. Esto es importante, sentirse sostenidos, sentirse seguros. Para poder, un niño necesita sentirse seguro para poder explorar. Si no, no va a explorar. Se va a quedar en lo conocido. Por eso estamos siempre en los mismos loops. Aceptación, reconocimiento y validación. ¿Mm? Poder aceptarme como soy y no como pretendo ser bajo un ideal, sino estamos haciendo lo mismo que hacían nuestros papás con nosotros mismos, bajo el prisma de la espiritualidad y la conciencia, no estamos aceptándonos como somos, en esencia, en real, con lo que está vivo en mí hoy. ¿Mm? Yo no soy lo que creo ser, sino soy lo que está vivo hoy en mí, en este presente. ¿Ok? Eso es importante. Y bueno, saber si es importante está bueno. Saber si es importante dentro de la vida del otro, saber si es importante en uno, ¿no? Saberse, porque cuando uno sabe importante, que tiene que ver con la aceptación, ¿eh? No es una necesidad aparte, es la parte de la aceptación. Es mi interpretación, por así decirlo, de lo que puede desmenuzarse dentro de la aceptación. Eh, Saberse que le importamos al otro, ¿no? Saberse que soy importante para mi pareja, saber que soy importante para mis viejos, saber que soy importante para mí, como para cuidarme. ¿Ok? Bueno, y esto, gente hermosa, es como lo que es esta máster. ¿Mm? Hay muchísimo para profundizar, hay para profundizar un montón de temas sobre esto, pero esto es como lo básico, el pantallazo. Y para que quienes quieran y sientan realmente este llamado de empezar a transformar todas estas formas de vincularnos desde el pasado, ¿no? De empezar a hablar del nuevo lenguaje de la paz, para empezar a evitar, digamos, otro tipo de sistema nervioso, de cerebro, desde justamente transformando la forma en que nos comunicamos internamente, como que percibimos la vida, que nos comunicamos con el otro. Les quiero contar que vamos con Cami inmensamente hermosos y contentos, vamos a hacer un programa donde vamos a profundizar, cada uno va a hacer su parte. El lenguaje de la paz va a ser la mía. Mañana vamos a hablar, ahora les cuento un poco qué es lo que va a hablar Cami. Pero bueno, para quienes quieran profundizar en todo este lenguaje de la paz, les cuento que vamos a profundizar en este lenguaje
para que podamos habitar estos vínculos armónicos, ¿no? Unos vínculos que sean desde la compasión, el amor, la cercanía, que podamos liberar la mente, ¿no? De todo de esta carga que la carga el concepto del bien y el mal, para que podamos realmente vivir livianos y poder estar presentes, porque si nosotros logramos alivianar la mente, poniendo todo el foco en esto de la necesidad, ¿no? Vamos a profundizar en cómo observo, cómo sentimos, diferenciación entre interpretación y evaluación y observación neutra. Si yo puedo lograr vaciar la mente, puedo estar presente para mí y puedo estar presente para el otro, para mi hijo, para mi hija, para mi pareja, para mí mismo. Es el mayor regalo que nos podemos hacer a nosotros, y el mayor regalo que le podemos hacer al otro y a nuestra hija y a nuestro hijo, fundamentalmente en este momento tan vulnerable como puede ser la niñez, para regalarles la presencia. ¿Mm? Entonces, esto es, para los que quieren cambiarle el lenguaje, es un camino realmente hacia el encuentro, hacia la paz. También vamos, bueno, en este programa vamos a entrenar la soberanía del ser, ¿no? La soberanía y responsabilidad, porque si yo me responsabilizo por las necesidades que tengo insatisfechas, y yo sé que toda reacción, que todo enojo, que toda forma de tomarme algo personal es una reacción de mi necesidad insatisfecha, si yo me hago cargo de mis necesidades, empiezo a ser responsable y empiezo a tomar control de mi vida, que eso es fundamental. Ya no estoy preso a una emoción, ya no estoy preso a una acción, a un contexto, sino que teniendo el foco en las necesidades puedo ser responsable de mí mismo, como nunca antes lo había sido, por lo menos así lo experimenté yo. Cuando pude hacerme cargo de mis necesidades, pudiendo nombrarlas, pudiendo comprenderlas y pudiendo accionar para satisfacerlas, me volví a sentir como un adulto realmente. Me sentí por primera vez como un adulto, porque antes me sentía como un niño que al fin y al cabo siempre estaba buscando en los demás que satisfagan mi necesidad. Entonces, un vínculo armónico, un vínculo adulto es eso, ¿no? Es un vínculo en que cada uno se hace cargo de sus propias necesidades y el encuentro es un lugar de amor, de expansión y de belleza, y no es de carencia. Encuentro, cercanía y conexión. Es esto que estoy hablando. Vamos también a profundizar en esto, ¿no? En custodios de la inocencia, como a mí me gusta, siempre a mí me gusta nombrarlo así, al rol del padre, de la madre o del cuidador, porque son toda persona que tenga un contacto con un niño, con una niña, es el custodio de la inocencia de ese niño. La inocencia, la pureza, ¿m? La pureza, la expresividad, la autenticidad, para que un niño pueda crecer y ser lo que vino a ser, y no lo que se adaptó a ser, como nos ha ocurrido a nosotros, y que hemos creído que esa personalidad era lo que éramos, cuando en realidad era una adaptación de todas las adaptaciones, los mecanismos de supervivencia que aprendimos. ¿Mm? Entonces vamos a hablar de los roles del padre, de los cuidadores, vamos a hablar de herramientas aplicables justamente para poder acompañar realmente a los niños desde un lugar de sintiencia, cercanía, conexión, profundidad, teniendo en cuenta a nosotros fundamentalmente también, y la unicidad de lo que es un entramado familiar. ¿Ok? Que no es que el niño es más importante, sino que cada unicidad, que cada padre, madre, hijo, hija, forma un conjunto. Cómo ese conjunto de entramado dialoga entre sí. Esto también puede ser para personas que tengan hijos o personas que sepan que en algún futuro, incluso en años, pero quieran empezar a entrenarse en un lenguaje diferente y una concepción diferente para poder transmitir este amor y esta compasión a un futuro hijo. Que al fin y al cabo, los nuevos niños es la nueva humanidad. ¿Bien? Nos vamos a trabajar con la percepción compasiva, ¿no? Compasiva, empatía para nosotros, empatía para el otro. Esta forma de ver el mundo de las necesidades es neutro, elimina los juicios y automáticamente transforma todo en empatía. Bueno, y vamos a hablar de este lenguaje de la paz. Van a ser clases teóricas, va a ser en laboratorios experimentales, es decir, que va a estar dividido mitad y mitad. Va a haber clases de teoría como esta, digamos, como esta masterclass, y va a haber lugares, momentos en donde vamos a hablar todo experimental. Ustedes van a traer casos reales de su vida, casos reales que los esté afectando, y vamos a ver qué hay detrás de todo eso, y vamos a empezar a aplicar las herramientas que aplicamos realmente en vivo y en directo con lo que pasa y está ahí con cada uno, ¿sí? No va a ser solo teoría, va a quedar mental, sino que lo vamos a aterrizar experimentalmente en el laboratorio. Va a ser 3 meses y van a ser 2 encuentros por mes, los míos. Los de Cami van a ser también 2 encuentros por mes de ellos. Ejercicios también va a haber, diarios, y comunidad va a haber ahí también de apoyo por Telegram. Bien.
Y quiero invitarlas a todos y a todos a mañana, que Makami va a hablar de su parte, de su masterclass, Familia Sol, en donde va a entrar un poco en todo esto, lo que es el entramado familiar, las nuevas posibilidades que se abren ahora para las familias y las formas de vincularse. ¿Ok? Cami va a hablar de esto, ¿sí? El rol original del sistema nervioso. Va a hablar del autismo y las altas sensibilidades. Va a decir su visión al respecto. Mentes y cerebros de derecha. Esto está buenísimo. Lo habíamos hablado juntos y es fundamental para lo que se viene, ¿m? Para todo lo que se viene ahora en 2026, 2027. La nueva generación que no es Homo sapiens y viene a comenzar a generar el entrelazamiento al Homo sapiens. Todo esto que se habla mucho de en la espiritualidad, de silicio, del nuevo humano, del avatar. Bueno, ¿cómo es eso traducido a la biología, a lo real, a lo concreto? Cambio a hablar de eso. Cambio trascendental de la energía colectiva y la cruz de la encarnación, de lo colectivo, lo tribal a lo individual y el diferencial, del pensamiento lógico a la creatividad. Esto es un poco de salir un poco de la homogeneización y volver a la unicidad de cada ser y a la autenticidad de cada uno para ver cómo funciona en un entramado colectivo, como puede ser una familia o como puede ser una humanidad. ¿Ok? Y ella lo va a hacer desde el diseño humano, que es un sistema que ya domina bastante y es muy claro para traer todo esto, que pareciera abstracto, a algo bien concreto y aplicable en nuestras vidas. Va a hablar de la nueva generación de niños dorados también, esto que hablamos un poquito, ¿no? La nueva humanidad. Vamos a hablar de la violencia, va a hablar ella de la violencia y las nuevas espirales de la paz, de la sintonía del sistema nervioso, todo lo que el humano adulto siempre buscó, esto es un poco lo que hablábamos. Breve introducción al diseño humano, qué es y cuál es su propósito, y cómo puede colaborarnos como herramienta concreta en la encarnación. El propio diseño original, dinámicas armónicas vinculares y el respeto absoluto por la unicidad de los niños. Eso va a ocurrir mañana a las 10 de la mañana, ¿sí? Así que los recomiendo absolutamente estar porque se complementa muy bien con esta masterclass, ¿sí? Hagan o no después el taller, ¿sí? Hagan o no el taller. Les recomiendo 100% que vean esta masterclass porque complementa muy bien todo lo que vimos en esta. Bueno, y eso es todo, familia hermosa. Qué lindo, qué lindo. Así que, bueno, gracias por recibirme, en serio, gracias. Maravilloso, maravilloso todo esto y poder compartir con ustedes. No sé si alguna quiere compartirme algo. Eh, algo, si quieren pueden abrir mic o pueden ponérmelo por chat. Las recibo. Voy a sacar, voy a dejar de compartir y las voy a recibir ahí. Bien. A ver, bueno, las escucho. Si alguna tiene alguna pregunta, algo. Si no, lo dejamos acá, obviamente, no hay problema. Gracias, Jime. Qué lindo, Dani. Sí, total. Está muy instalado eso, ¿no? Como el portarse mal. Ah, Hola, Valen. Bueno, ya todas. Yo quería, sí, lo que tú has dicho hoy me resuena muchísimo. Te lo agradezco de corazón que lo hayas traído y que nos lo recuerdes. Y yo es lo que intento hacer porque como soy profesora con adolescentes, claro, esto no solamente es a los padres y a las madres, también en todos los ámbitos. Entonces, pues yo también intento mucho ahí. Además me lo dicen mis alumnos, dices que tú pa quieres diferente, nos miras con otros ojos, claro. Intento aplicar todo esto que dices, que pues eso, dentro de nuestras posibilidades, pues intentar. Y la verdad es que, pues eso sí, que hay que llevarlo a todos los ámbitos de nuestra vida. Así que sí, muy importante. Así que muchas gracias, Valen, por acercarlo. gracias a vos, Paqui, por recibirlo. Eso es algo importante y me gusta que lo hayas traído, Paqui, porque cuando alguien nos agradece algo, y esto lo voy a decir porque me parece importante, lo que automáticamente que hemos aprendido es decir de nada. ¿M? Que de nada es como un poco decir como no me importa lo que me dijiste, tranqui, ¿no? Como y en parte a esto de recibir al otro, ¿no? Que un poco lo que el lenguaje de la paz habla, es empezar a poder recibir también el agradecimiento como parte, ¿no? Como parte de eso, ¿no? Cuando alguien te dice recibir el agradecimiento, recibirlo realmente, el agradecimiento. Así que gracias, Paqui, te recibo, agradezco tu agradecimiento. Y a la de todas que ahí me están poniendo por el chat.
Eh, con amor después del gracias. Me encanta, Mari. Me encanta. Bueno, familia, ¿alguien más quiere decir algo, preguntar algo? O si no, mañana están las Master de Cami, la verán a ella. Pero bueno, feliz de poder haber compartido con ustedes. Bueno, familia, que estén muy bien. Les deseo un hermoso sábado y nos vemos pronto seguramente. Abrazo inmenso. Gracias a ustedes.